Con 3 puntos, hoy miércoles 7 de octubre del año 2020, como siempre con José Gregorio Yepes, Vladimir Villegas, y quien les saluda y pone la agenda el día de hoy, Vanessa Davis. Y como pongo la agenda, pues comienzo de una vez. En primer lugar, la extensión por 2 años más de las investigaciones sobre gravísimas violaciones de derechos humanos en nuestro país. Es una decisión que toma Naciones Unidas. Examinemos los votos, las abstenciones y las opiniones que allí se metieron. Segundo tema, el derecho a la identidad, porque parece que el SAIME desapareció en acción y considera que puede seguir sin expedir pasaportes, sin expedir cédulas, eternamente, porque nadie le exige que rinda cuentas, me refiero a nadie de la institucionalidad, porque los usuarios hay protestas permanentemente por las vías que la gente puede protestar. Y el tercer y último tema que pondría en agenda en realidad son dos caras en mi opinión, de una misma moneda. En primer lugar, el hecho de que la gente esté cocinando con leña, y hay una investigación que han hecho un grupo de biólogos en el país que evidencia esto, que es un retroceso realmente. Y por otra parte, otro rostro de este retroceso, personas que han muerto mordidas por serpientes, que no han podido ser trasladadas por falta de gasolina y porque no hay suero antiofídico en el lugar donde debería haber suero antiofídico. Esos son mis 3 temas. Bueno, mira, con respecto al primer punto que tiene que ver con la violación de derechos humanos, lo que ha quedado en evidencia es que en Venezuela sigue un sector de la sociedad reclamando por las violaciones de derechos humanos, y eso ha tenido un importante eco internacional. Más allá de las intenciones primeras o segundas que pueda tener cualquiera con el tema de derechos humanos en Venezuela, hay una realidad, y es que en Venezuela no se respetan los derechos humanos, y es tan estridente esa realidad que las instancias internacionales se han tenido que ocupar de ella. Incluso países que pudieran parecer aliados, que pudieran parecer amigos o simpatizantes del gobierno de Maduro, pues no han podido hacer nada para evitar que en esas instancias se continúen las investigaciones y se amplíe por 2 años el lapso de investigación de estos casos. ¿Por qué? Porque el tal informe de la verdad, o de la media verdad, el informe oficial, el informe oficial, la historia oficial, la historia oficial en materia de derechos humanos, no ha surtido ningún efecto. O sea, esto es una derrota, lo que ha ocurrido, para quienes desde la Fiscalía y desde la Defensoría y desde el propio gobierno han querido hacer ver esto como una campaña internacional. ¿Que puede haber elementos de campaña? Puede haberlo, pero si no hubiese una base en la realidad, esa campaña no tendría ningún sentido. Si tiene éxito esa campaña, es porque efectivamente están pasando cosas que no deberían pasar en un país donde rija un Estado de Derecho. Claro, la campaña internacional, como la podrían denominar, cae en terreno fértil, en todo caso, si la ponemos en esa figura, en esa metáfora. Pero además, es que recuerdo que lo hablamos acá, 2 de los voceros más importantes del gobierno que llevaron, bueno, del gobierno, sí, del sector oficial, que llevaron el tema de la verdad de Venezuela, del informe y de todo esto, decían que es que esto que están denunciando es lo que pasa en una semana, en un día en Colombia. Pero por Dios, si pasa una vez, es violación de los derechos humanos. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, lo que tú hablas, Vladimir, es la estridencia, la evidencia, los casos que se repiten, las denuncias que se repiten, además de sectores amigos del oficialismo que también han sido agredidos, están allí de bulto. Y vuelvo al caso que tenemos pendiente por su estridencia. ¿Dónde está Carlos Lanz? ¿Quién tiene a Carlos Lanz en sus manos? ¿Quién es el responsable de la desaparición de Carlos Lanz? Es una respuesta que el gobierno todavía tiene que dar, porque es el garante de la seguridad de los venezolanos. Y eso es una violación de los derechos humanos. Si fuese atribuido a funcionarios policiales. Lo que pasa es que no se sabe, no hay hipótesis, no hay... Su compañera habló de desaparición forzada. Ajá. Cuando se habla de desaparición forzada es que se presume que está a la mano del Estado. Yo les quería comentar, destacar cómo fueron esas votaciones. Hubo solamente 3 votos en contra. Filipinas, Eritrea
y el Estado venezolano, que vota en contra de mantener por 2 años más esas investigaciones de las violaciones de derechos humanos en el país. Y hubo importantes abstenciones, y a eso iba. La abstención de México, por ejemplo, obviamente ustedes tienen, sobre todo Vladimir tiene más experiencia en el ámbito diplomático, pero yo interpreto la abstención de México como una forma de decir, usted no está actuando correctamente. Y mi mayor solidaridad, entre comillas, es que yo me abstengo, pero no impido que a usted lo sigan investigando. Eso me parece muy importante de la posición de México en particular. Y destaco también la posición de Argentina. Yo no esperaba una posición distinta de Argentina, porque Argentina viene de una historia terrible de violaciones de derechos humanos, de dictadura cívico-militar. Era realmente impensable que por más solidaridad política o afinidad ideológica, que no termina tampoco de verse tan clara, tan al calco como algunos sectores muy radicales dicen, es exactamente lo mismo. Yo no diría que es exactamente lo mismo, ni tan solidario. Yo no esperaba menos de Argentina. Argentina dice sí, hay que seguir investigando, porque son violaciones de derechos humanos. Y cierro mi comentario con esto. Las sufrimos todos. Izquierda, derecha, centro, sea cual sea su posición política e ideológica, sea cual sea su apoyo o su postura ante determinados temas en el país, cuando se violan los derechos humanos no se puede mirar a otro lado, no se debe mirar a otro lado. Y aquí las violaciones de los derechos humanos las sufren chavistas, oficialistas, opositores, ultraopositores, las sufre todo el mundo, porque son, como bien lo has dicho tú, Vladimir, políticas de Estado, lamentablemente. Pero fíjate, además hay un elemento, y es que mucha gente dentro del oficialismo que sabe que esas cosas ocurren, pues se abstienen de decir algo por miedo. Pero además, fíjate, ese informe también, pero en algunos sectores miedo. Pero fíjate, ese informe presentado por la tal Comisión de la Verdad, entregada por el canciller y fiscal y defensor, le hace daño al gobierno. ¿Por qué? Porque la defensoría y la fiscalía deberían tener un rol de cierta distancia con respecto al gobierno, y se han convertido en voceros más vehementes en la defensa del gobierno Maduro que el propio canciller Arreaza, y eso hay que decirlo claramente. Ahora, fíjate, con respecto al caso de Carlos Lanz, yo decía que había que esperar a ver, porque fíjate, cuando la ONG se pronuncia sobre estos casos, entonces salen familiares de uno u otros casos diciendo, no queremos que se metan porque no queremos que la derecha, etcétera, etcétera. Entonces es un problema, a lo mejor es un problema entre chavistas, yo no sé. Si es un problema del gobierno, si fue algún cuerpo de seguridad yo no tengo elementos para decir eso, y por eso prefiero esperar que se desarrollen las investigaciones tal y como las anunció el propio fiscal. Lo que sí es cierto, que es innegable, es que pasó mucho tiempo antes de que ese caso se tomara como un elemento ya público por parte de las vocerías oficiales. Es decir, si aquí el desaparecido hubiera sido algún importante dirigente del PSUV o miembro de la ANC o miembro del gobierno, etcétera, pues a los 2 minutos hubiese estado ya en la calle una declaración oficial, pero aquí pasó mucho tiempo antes de que hubiesen los primeros pronunciamientos. Entonces hay algo que ahí yo no sé, prefiero como quien dice pasar y esperar. Vamos con el Saime, con la violación del derecho a la identidad. Bueno, fíjate, con respecto al Saime, yo quiero decir algo con respecto al Saime, porque yo he visto circular algunas informaciones que han resultado falsas y que han terminado siendo desmentidas por el propio director del Saime, con respecto a que no están funcionando tales y cuales lugares, que si por ejemplo se está anulando pasaportes renovados y que si los usan van a ser detenidos, etc. Entonces hay toda una campaña en torno a esto, porque también hay la estructura de los gestores que han estado funcionando, y por supuesto con complicidad interna, porque para que un gestor tenga la posibilidad de sacar un pasaporte debe haber allí alguien que lo permita. Ahora, yo no tengo por qué atribuirle eso a la dirección del Saime, porque por el contrario, por lo menos casos que yo he planteado a gente dentro del Saime, pues esos casos, digamos, de personas que están cobrando, los llamados que se hacen es que precisamente que la gente no esté buscando gestores y no esté pagando, porque el principal responsable es el gestor, ¿verdad? Y el funcionario cómplice, pero también el ciudadano tiene que tomar la responsabilidad de no salir a pagarle $1,000, $800, $300 a un bandido de esto para también terminar de corromper el sistema. Entonces es un complejo asunto, ¿no? Claro, pero ahí voy a los temas de la Contraloría, ¿no? Del control que hay que ejercer sobre eso, porque en los temas de los pasaportes, de la cédula,
el tiempo atenta contra el usuario, Sin contra el ciudadano que requiere El documento. del documento, bien sea el pasaporte o sea la cédula, ¿no? Porque sin cédula no puedes hacer un trámite bancario, sin cédula no puedes inscribirte en la universidad, sin cédula, no sé, no puedes votar. Claro. ¿Me explico? Hasta eso. Y con los pasaportes ni se diga. Entonces, si no hay un espíritu contralor y no hay una intención de la Contraloría que le ponga el ojo a esto, porque también el tema de la programación de la cita, de que vas, de que no hay internet, que no hay, que cuando llegas no está abierto, no están abiertos las oficinas, entonces bueno, genera todo ese caldo de cultivo para el gestor. Pero tenemos que tener cuidado porque desde dentro, o sea, ¿quiénes manejan la plataforma? ¿Quiénes hacen que el sistema funcione o no funcione? Tiene que estar el tema de la complicidad interna, y el gobierno, el SAIME y las estructuras de seguridad del Estado, en vez de andar torturando gente y en vez de andar persiguiendo gente, deberían estar pendientes del tema de los delitos informáticos, porque eso tendría que ser un delito informático, ¿no? Que además bloqueen la posibilidad de que la gente tenga su pasaporte. ¿Qué puede hacer el ciudadano frente al tema también, ¿no? Y los precios. Pero hay además, un planteamiento allí que también es por eso consideré perentorio incluirlo en la agenda de hoy. Se está violando el derecho a la identidad porque el SAIME sencillamente bajó la Santa María. Es decir, la respuesta no puede ser, yo estoy operativo en mi plataforma electrónica. No, señor, usted tiene que abrir las oficinas. Y la pandemia, la COVID, que tanto se utiliza para algunas cosas, pues para esto se han amparado en ella, es perfecta, sí se puede ir a votar porque no hay peligro, pero no se puede abrir la oficina del SAIME, por ejemplo. Entonces, lo que yo veo son grandes incoherencias en el discurso oficialista del Estado sobre el desempeño de las instituciones públicas. El SAIME tiene que abrir con las precauciones, con la cautela necesaria, pero tiene que abrir y tienen que hacer operativos. No, Vladimir, la oficina está cerrada. Todas las oficinas en todo el país. Lo que denuncian los usuarios es que todas las oficinas del SAIME siguen cerradas. Entonces, si un trámite depende de alguna gestión que tienes que hacer personalmente en una oficina, está parado. Solamente siguen andando y a medias, porque en algún punto se paran, en la medida en que no están los trabajadores del SAIME en las oficinas, a medias, la solicitud de algunos trámites que tú puedes hacer por la vía electrónica. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir violentando el derecho a la identidad? Cédula, pasaporte, cualquier trámite que haya que hacer ante el SAIME. El SAIME tiene que reactivarse con los protocolos, reactivarse igual que se está reactivando buena parte del país. Debería ser un servicio esencial. Pero es que en todo caso, fíjate, es algo que... O no es la COVID, o son otras razones las que llevan al cierre del SAIME. O también podríamos pensar que es parte de la parálisis, no solamente de esa institución, sino del aparato de la administración pública, porque lo mismo pasa, mira, en los hospitales es un problema para que te atiendan, en el Ministerio de Educación para andar a hacer un trámite a ver cómo te va, en la Cancillería anda a pedir esa llamada, la llamada autenticación esa que hacen del el apostillamiento y esas cosas. Y así, bueno, vamos sacando cuenta. Es decir, es una situación del Estado, está en una situación de colapso porque no hay los recursos o no hay el personal. Porque el gobierno hace como que paga y la gente hace como que trabaja, pero además mucha gente se ha ido a las instituciones. Por ejemplo, el CNE renunció un gentío, por ejemplo, que va a haber elecciones muy importantes. Está todo el personal. Por ejemplo, ¿qué pasa con las máquinas? Si vamos a tocar esos temas que son importantes, las máquinas electorales, ¿llegaron, no llegaron? ¿Quién las audita? Y si no hay máquinas, ¿cómo se va a votar? O sea, hay un conjunto de temas asociados. Hay gasolina para trasladar a la gente, para bueno, fíjate, los constituyentes que están quejándose, que no están de acuerdo con la llamada ley antibloqueo, pues entonces no les mandan el autobús a Carúpano, que es el que lo traía, por ejemplo, para ir a Caracas. Para venir a Caracas, por ejemplo. Entonces, claro, es parte de un contexto, pero creo que hay que oír a la ciudadanía en ese tema, a los usuarios, por supuesto. Voy con el tercer tema. El tema de la serpiente, hay que tener cuidado con eso. Sí. Qué comentario tan machista. No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué nos acusan? ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Quién dijo? Es que la serpiente puede ser femenino o masculina. No, seguro. ¿Ah? ¿Cómo tú vas a decir eso, Vanessa? Aquí nadie habló de Cuaima. No, yo soy una Cuaima. A ver. Bueno, voy con el caso.
con una situación muy grave, la denunció el diputado Guillermo Palacio, en tu estado de Lara. Sí, señor. Se sabe de una enfermera que falleció porque no había suero antiofídico para poderla atender. No es la primera denuncia, hemos visto campañas en redes sociales de gente desesperada buscando el suero antiofídico. ¿Qué pasa con el suero antiofídico? ¿Por qué no hay suero antiofídico disponible para poder atender estos accidentes de mordedura? Lo hacía la Universidad Central de Venezuela, que además lo hacía con caballos. Obviamente eso tiene una explicación científica. Pero ¿qué sucedió con el suero? Tengo entendido que la universidad lo sigue produciendo porque es un servicio que no se debe parar, porque no hay disponible suero antiofídico en el país. Si antes lo había. Yo lo dejo como una inquietud. Además me parece muy delicado, no serán muy frecuentes los sueros antiofídicos, pero en el siglo XXI, en una nación petrolera como lo fuimos, ya parece que el presente no debemos usar esa expresión, no se justifica. Somos un país con petróleo, lo que no quiere decir que seamos un país petrolero. No se justifica que alguien muera por una mordedura de serpiente. Voy con lo de la cocina a la leña y la investigación que hicieron un grupo de biólogos, entre otros lo lidera el biólogo Alejandro Luis, gerente general de la Fundación Tierra Viva. Se está cocinando con leña, ¿por qué? Porque no hay gas. Y si por casualidad cocinaba con electricidad, resulta que tampoco tengo electricidad. Ni gas ni electricidad. ¿Qué hace la gente? Donde hay leña, busco la leña en el patio de mi casa, que es lo que han encontrado. Empiezan los vecinos a envenenar árboles. Lamentablemente eso está ocurriendo también en el interior del país y así lo encontraron ellos, lo pudieron demostrar. Empiezan los vecinos a envenenar árboles para tener madera disponible y si hay algo, siempre puede ser peor, como ustedes lo comentan. Y lo peor, están afectando áreas protegidas, parques nacionales, áreas de reservas forestales, que las están tomando como fuente de leña. Fíjate, me llamó la atención en una oportunidad cuando estaba en la vida diplomática, me tocó ir a la India, y me llamó la atención que la gente en la India, en tiempos de frío, queman cualquier cosa, basura, etcétera, para tener calor por falta de calefacción. Terrible. Es terrible que nosotros estemos regresando. O sea, no es lo mismo que tú quieras hacer un sancocho a leña en un terrenito con un amigo, no sé, o en tu propia casa, si te provoca, porque te provocó a que esa sea la metodología de cocinar, porque fíjate tú, eso tiene, primero que te daña la salud, ¿verdad? A empezar. Segundo, contamina el ambiente, te daña los utensilios de cocina, etcétera, y además te retrotrae una época que estamos que un atraso, o sea, ¿por qué razón es un atraso? Es como que el siglo XX eso? no hubiera ocurrido. No tenemos que admitir eso en nuestro país. Fíjense, hablando del suero antiofídico y de la leña. Lo que pasa es que hemos caído en una situación tan terrible que no es solamente que falta el suero antiofídico, es que esa señora en Lara no pudo ser trasladada porque no había gasolina. Entonces, no es solamente que estamos cocinando a leña, es que todos los servicios, toda la calidad de vida ha venido recibiendo un impacto y por Dios, el argumento va a ser las sanciones. Sí, las sanciones nos tienen las sanciones nos llevan a cocinar con leña. Y todas estas, por las sanciones no hay suero antiofídico, José Gregorio Yepes. Yo no estoy defendiendo las sanciones, Vanessa David Vaquero. ¿Cómo? Entonces, lo que quiero decir es el deterioro. Como el oficialismo, las sanciones tienen la culpa de todo. No, es que justamente estoy diciendo lo contrario. Tampoco se puede ocultar el efecto que tiene, o sea, nadie ha dicho lo contrario. Pero el caos es anterior. Tu entrevistado esta mañana en Vladimir a la Carta, o sea, que la calle esté sucia no es culpa de Trump. ¿Me explico? No. Que la desinversión en el sector petrolero y la ineficiencia y la desidia con la que se ha tratado a la industria petrolera no es que culpa la alcaldesa de Caracas no recoja recoja la basura, no es culpa de Trump. Me explico, a eso vamos. Entonces, si no hay suero antiofídico no puede ser culpa de Trump, es culpa de un gobierno que no tuvo las previsiones de salir adelante, porque además tiene 20 años el chavismo metiéndose con el imperialismo y ahora es como que tú llegas y te pones a molestar a un perro bravo y cuando sueltas al perro bravo y te muerde tú dices ese perro sí es malo. Hablando del tema de la serpiente, picado culebra, bejuco le para el pelo. Así es decir, ya la gente está con aprehensión frente a cualquier versión, cualquier explicación que dan, porque ya las explicaciones terminan siendo risibles. O sea, una explicación de por qué no hay agua en Maturín o no hay luz en la calle X de Barcelona. No, es que Trump y las sanciones. Claro, o es que los embalses están secos. O por qué no recogen la basura en la calle, por ejemplo en San Bernardino, ahí cerca del hotel. No, pero además lo que dice Debiana, lo que
que dice Debiana, los envases envases están están llenos, llenos. pero no hay cómo subir. Bueno, y gas, que no es que no hay gas, hay gas, lo Hay que gas. no hay es un sistema de distribución del gas, de Ah, aprovechamiento eso, del gas. Pero también Ese es el está problema. asociado con la Es cadena más, de la en producción Venezuela escasea petrolera. de todo, que hasta el tiempo escasea, porque ya se nos acabó. Bueno, se nos acabó, Bueno, sí, es verdad. Bueno, Bueno. pues esto será entonces hasta una próxima oportunidad, con 3 puntos. El resto los coloca coloca usted.